Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es para mí, como siempre, una alegría poder estar acá este tiempo, dispuesta para compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios. Doy gracias a Dios por todos ustedes y les invito a que por favor iniciemos con una corta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Padre, por proporcionarnos, Señor, los medios para recibir esta palabra, por darnos la oportunidad, Señor, de aprender algo más. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestras mentes, de nuestro corazón, que nos dé, Señor, esas respuestas que necesitamos y sobre todo, Padre, que nos confirme una vez más que tú nos amas por encima de todo y que nos dé la fuerza, Señor, para seguir adelante, trayendo, Señor, tu amor, tu paz, tu gozo y compartiéndolo, Señor, con todos los que nos rodean. Muchas gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, como venimos ya trabajando algunos domingos, hemos estado tratando un poco el tema del servicio, el tema de darnos a los demás, de ayudar, de colaborar en el servicio virtual que tuvimos anteriormente. Hablamos del servicio también, de algunas definiciones que podemos usar para este término y tomando en cuenta esas definiciones, me atreví a dar un significado a la palabra servir, que considero que servir es ayudar, ayudar voluntariamente a otro para que el nombre del Padre sea glorificado. Esta definición sale de un poco tomando algunos significados del diccionario, pero también mirando la parte bíblica del ejemplo que nos dejó el Señor. Entonces, cuando yo sirvo, yo lo hago con voluntad propia, no porque alguien me obligó, no porque de pronto lo hago por querer de pronto presentarme frente a otro con una imagen que no es o porque por condicionamiento, sino porque de verdad nace en mi corazón y de ahí es la voluntad. Y cada vez que yo sirvo con esta motivación, con la motivación de ayudar, sabiendo que es el amor lo que me mueve, esa otra persona va a llegar a adorar al Señor, va a llegar a sentir en su corazón ese deseo de alabarlo y el nombre del Padre será glorificado. Entonces, esa es la razón del servicio y es una definición que quería darles para iniciar. Eh, Voy a contextualizarlos un poco en el texto que vamos a manejar hoy. Vamos a hablar acerca del libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 34, pero quiero contextualizarlos un poquito desde el verso 30. ¿Qué pasa en este momento? Está Jesús acaba, si usted mira un poquito antes en este mismo capítulo 6, el Señor empieza a darle una misión a sus discípulos y les dice, bueno, van a ir de dos en dos, los prepara para irse, les dice que deben ir a predicar a otros lugares, pero aparte de predicar, van a hablar acerca del arrepentimiento, de la necesidad de dejar esa vida que tenían las personas en ese momento, cambiar. Y aparte de eso, en su predicación también algo importante es que el Señor los envía a ungirlos con aceite, a orar, a ungir con aceite a los enfermos para que reciban sanidad. Esa fue la misión que el Señor le encargó a los discípulos y los discípulos fueron a hacer esta tarea y a sanarlos. Entonces en este capítulo 6, verso 30, vuelven los discípulos a contarle a Jesús cómo les había ido en esta tarea. Y resulta que Jesús los ve llegar, están cansados, han trabajado arduamente en el servicio al Señor, en llevar la palabra, en suplir necesidades de la gente. En este caso les dice, sanen, traigan liberación a sus vidas. Y cuando llegan los discípulos, Jesús les dice, vamos, apártense a un lugar desierto, tomen descanso, recupérense, porque el Señor sabía el ritmo con que han estado trabajando estos discípulos y se van, se apartan un poco para tomar ese descanso, para recuperar fuerzas. Y entonces miramos qué sucede en el verso 34, porque ellos se van hacia un lugar desértico que el Señor les indica, tomen descanso, tomen aire, recupérense. Pero en el verso 34
dice en el capítulo 6 de Marcos, y salió Jesús. Ellos se fueron en la barca, llegaron a un lugar, ahí pararon la barca. Y cuando sale Jesús, miren qué lindo, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, es muy bonito cuando vemos este verso porque el Señor, su corazón se llena de esa compasión. Su corazón cuando ve a estas personas, aunque venían cansados, aunque estaban agotados, no les dice, váyanse, váyanse, déjenos descansar, no podemos más, no hemos podido comer, ni siquiera hemos tenido tiempo para tomar una siesta después de estos largos viajes, sino que aquí es donde vemos el espíritu que estaba en Jesús, ese gran amor que lo movía a él por los corazones, por la necesidad de las almas. Entonces Jesús cuando los ve, esa compasión que él tuvo fue que sus entrañas se conmovieron, sus entrañas sintieron dolor al ver a todas estas personas que no solo venían con enfermedades físicas, sino que también traían tantas otras cosas. Entonces sigo leyendo el verso 30, voy a volver a leer 34 para unirlo con los demás. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Verso 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Recuerden que no contaban ni a las mujeres ni los niños. Entonces era mucha gente, era una multitud realmente de personas. Pero aquí lo que yo quiero que veamos es que el Señor, cuando ve a la multitud, se conmueve de verdad de corazón. ¿Por qué? Porque Él se identifica con ese dolor y se pone en el lugar de ellos. Yo veo a Jesús, creo yo que Él pensaría, bueno, ¿qué se sentirá estar ciego? Venir cojo, venir sordo. ¿Qué sentirá? ¿Cómo será esa persona que está padeciendo depresión, que está padeciendo una ansiedad, una angustia? Y Jesús empieza a ponerse allí y él se conmueve en sus entrañas de dolor, siente muchísima, muchísima tristeza. Y es que el verdadero servicio, amados, el verdadero servicio nace como fruto de la compasión. Si no es por eso, ese servicio no dará fruto. Cuando yo de verdad me pongo en el lugar de la otra persona, en su tristeza, en su dolor, en el momento que esté viviendo un divorcio, está teniendo problemas con un hijo o un hijo que está enfermo, un familiar que está a punto de fallecer, le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, y son personas que cuando no tienen al Señor se sienten solos. Ellos viven la vida con tanta tristeza, con tanto dolor. Entonces cuando en mí hay compasión, cuando en mí hay esa empatía hacia ese dolor que esa persona está sintiendo, hacia ese momento por el que está pasando, y se une con una motivación que es el amor, que es el amor. O sea, cuando siento esa compasión, cuando el verdadero servicio nace como fruto de la compasión y aparte de eso es motivado por el amor a Dios y a los otros, ese es el servicio. Ahí sí puedo decir que es un verdadero servicio.
Porque cuando yo le sirvo al Señor, porque me identifico con esa otra persona o porque me duele aunque yo no haya pasado por ese momento, digo, Señor, mira la necesidad de aquel, ayúdame. Aquí estoy, Señor, ¿en qué puedo servirle? Ese servicio va a traer frutos. Y lo más seguro es que ese servicio haga que esas personas se acerquen a Dios y digan, de verdad Dios existe. Yo creía que no existía, pero sí existe porque si no este hombre o esta mujer nunca habrían llegado a mi vida, no se habrían dado cuenta de lo que yo necesito y no se habrían compadecido de mi dolor. Entonces miremos cómo el servir al Señor es tan importante y es la manera como le puedo servir. Hoy la enseñanza se titula, no sé si lo dije al inicio, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y es lo que estamos mirando hoy. Lo primero antes de pensar en cómo sirvo es que debo sentir ese dolor de la otra persona. Debo tener esa compasión, pedirle a Dios, Señor, ayúdame que mi corazón sea compasivo, que yo tenga compasión por esa persona, así como lo tuvo Jesús. Repito, el Señor cuando ve a toda esta multitud, lo que dice allá en el verso 34 es que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, ¿cómo vio él a toda esa multitud? La vio perdida, la vio sin rumbo, la vio que no tenían un guía, que no había nadie que les dijera, miren, no están solos, hay un Dios que los ama, hay un Dios que está dispuesto a estar con ustedes. Entonces el Señor nos da una lección muy grande y es que la compasión es lo primero que yo debo sentir. ¿Y cómo puedo servir a otros? Aquí también vemos en este texto, ¿qué hace el Señor? Miren, lo primero que hace el Señor, dice, primero siente compasión, dice en el verso 34. ¿Por qué? Porque identificó su situación, vio las carencias que tenían, que obviamente lo primero es Dios, pero vio que habían otras necesidades más. Luego dice, cuando ya identificó cómo era la gente, que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor empieza a ver esa gente perdida, sin un guía, sin alguien que les dé una palabra de aliento. No tenían un pastor, no tienen una congregación, no hacen parte de un grupo de personas que les puedan dar un mensaje de esperanza y de salvación. Entonces empieza el Señor a satisfacer las necesidades de estas personas a quienes Él llamó, son como ovejas sin pastor. Entonces, servir implica compasión, implica amor a Dios y hacia los otros, pero también significa que yo voy a empezar a identificar necesidades en esas personas y voy a empezar a suplirlas. El servicio al Señor no es solo quedarme en mi casa en oración sin hacer nada más, sino que debo empezar a prestar mis manos para darle a otro, prestar mi hombro para que alguien venga a llorar en él y me cuente sus problemas, prestarle mis oídos para escuchar con atención lo que le está pasando, prestar mis pies y mis piernas para correr a ayudar a esa otra persona. Entonces el Señor, ¿cuál es la primera necesidad que satisface? La necesidad espiritual. Por eso dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, que una de las cosas que usted puede hacer para servir es identificar esa necesidad espiritual que hay en el otro. ¿Y qué necesidad hay? Piense que no siempre, porque a veces nos dicen, es que la palabra que hay que llevarle a la gente es la palabra de salvación. Sí, eso es verdad. Pero muchas veces usted le va a servir a alguien que hace parte también de su iglesia, a alguien que ya conoce la palabra de salvación, alguien que ya ha recibido esa semilla, pero de pronto hay otra necesidad espiritual. Entonces, ahí es donde yo debo disponerme a ser un vaso, una vasija, un instrumento usado por Dios para llevar palabras de vida a esa persona que lo necesita, para guiarlo, para acompañarlo en su proceso y hacer lo que hacía Jesús. Jesús siempre acompañaba, Jesús estaba ahí. Miren ustedes cómo Jesús escogió 12 personas, pero a esas 12 personas les cambió la vida.
aun cuando ahí estuviera Judas el que lo entregó, el que lo traicionó. Judas también tuvo la oportunidad de recibir del pan que le daba, de esa palabra, de esas enseñanzas, de esa agua viva. Esos 12 estuvieron pegados a Jesús y sus vidas fueron cambiadas, porque esa es la idea del servicio. Pero Jesús a esos 12 que tuvo cercanos, a esos 12 que lo conocieron tal cual era, a esas 12 personas, los guió hacia el Padre. A eso vino Jesús, a llevarnos hacia el Padre, a mostrarnos que había un camino abierto, que había una puerta abierta a través de la cual podíamos acceder a la vida eterna. Pero aparte de llevar ese mensaje de salvación, cambió la vida de esas personas, los impactó y dejó una huella en ellos. Entonces, ¿cómo puedo servir a la gente? Primero, identifico sus necesidades a nivel espiritual y llego a ellos ¿con qué? Con una palabra, con un mensaje, con una llamada. No sé usted cómo lo vaya a hacer, el Señor le dará la forma, pero ahí llego yo primero a ver su necesidad espiritual, pero no me quedo solo ahí, porque también el Señor hizo acá, en estas personas hizo milagros. Así como en otras partes de la palabra dice que el Señor sanó a los cojos, sanó a los sordos, a los ciegos, a los paralíticos. Es decir, que el Señor también mira sus necesidades físicas. Miró la parte de su alimento. Miren cómo el Señor le dice a los discípulos, vayan y denles de comer. Los discípulos no es que ellos fueran malos. Entendamos que es que de verdad a veces a mí me lo dicen y como que en este momento lo entiendo. El pastor de la iglesia tiene una mirada única de la iglesia. Nadie más la tiene. Así pasaba con Jesús. Jesús vio de una forma diferente a esa multitud, no porque sus discípulos fueran de mal corazón, no. Ellos estaban aprendiendo, pero el discípulo, ¿con qué se quedó? El Señor ya les enseñó. El Señor ya les dio un mensaje de vida, listo. Y simplemente le dicen a Jesús, despídelos. Jesús, es hora de despedirlos a sus casas porque está muy tarde, estamos en un lugar desértico, ellos ya deben tener hambre, es mejor que terminemos ya el servicio. Terminemos el servicio ya y que se vayan. ¿Y Jesús qué les dice? No, yo no los puedo mandar así sin comer. Miren cómo Jesús suplió la necesidad espiritual, pero se acordó que es que son seres humanos, que ya deben tener hambre, que ya deben tener sed porque eran horas. No piensen que Jesús era media hora de palabra y ya, eran horas enteras hablándole a la gente, orando por ellos, acercándose. Jesús se daba a las personas. Entonces dice Jesús, vayan, y los discípulos dicen, ¿cómo así? ¿Tú sugieres que nosotros vayamos a comprar pan por valor de 200 denarios? Pues, ¿por qué nosotros? Yo creo que pensaron los discípulos. Y Jesús no se puso a pelear con ellos, él entendió, bueno, yo estoy en un nivel diferente a ellos. Bueno, vayan, averigüen a ver qué tienen. Le trajeron el pan, los panes, hay 5 panes y hay 2 peces. ¿Y Jesús qué hizo? Tomó los panes, tomó los peces, los bendice, gracias Padre por este alimento. Les dice, ahora vayan mientras yo oro, háganlo recostar, miren otra necesidad física. Que descansen de ese largo viaje, que usted también lo puede tomar en un descanso espiritual. Pero Jesús era así, no se quedaba con una cosa, él sabía que la gente necesitaba suplir cada necesidad, satisfacer, cada necesidad. Entonces Jesús en esta parte de la palabra que nos dice, sí, es importante llevar la palabra, es crucial llevar ese mensaje, pero no se olvide del resto. No olvide que ese ser humano tiene espíritu, pero también tiene alma y también tiene cuerpo. Entonces Jesús les muestra que ya había suplido 2 áreas ahí. Les dio de comer, les dio la palabra de Dios. Pero también algo muy importante aquí es la parte emocional, esa parte almática. Hay mucha gente que más allá de necesitar un versículo de la palabra, necesitan un hombro en el cual llorar.
Necesitan un oído que lo escuche atentamente porque en su casa nadie le presta atención. Porque en su casa le dicen, ay, ya deje de estar diciendo lo mismo siempre, ya cállese. O porque llega a su casa y lo que encuentra es un panorama desolador. Porque cuando esa persona llega a su casa, todas las puertas de las habitaciones están cerradas y no hay a quien contarle qué pasó en el trabajo. No hay a quien decirle qué estoy sintiendo en ese momento. Hace pocos días, cuando estaban en los Juegos Olímpicos, escuché una noticia que me entristeció muchísimo. Y fue cuando escuché que en Japón, no tengo ahorita los nombres de las personas, los nombres ahí decían cómo se llamaban esas personas, pero personas que deciden vivir solas, no sé si esto ya lo había contado, si ya lo conté, perdóneme, pero me impactó y me parece que viene hoy a enriquecer la enseñanza. Personas que viven solas, personas que es un país tan desarrollado que de pronto muchas veces envidiamos su tecnología, envidiamos la limpieza de sus calles, envidiamos su disciplina, pero es un país con un alto índice de suicidios, porque mucha gente alquila apartamentos muy pequeños solo para una persona, de pronto con toda la tecnología, tal vez con todos los lujos, pero son personas sin familia, personas que alquilan a otras personas por momentos para poder hablar con alguien, les pagan para que los escuchen, los pagan para que compartan con ellos un rato, le pagan a un hombre para que se haga pasar por el padre de sus hijos, le pagan a una mujer para que sea amiga de ellos. Entonces miren hasta dónde llega la necesidad de afecto. Y Jesús lo sabe. Jesús lo supo. Por eso Jesús todo el tiempo de sentarse en un pozo junto a una mujer a hablarle con ternura. Tuvo tiempo de acercarse a los niños, posar sus manos sobre ellos para acariciarlos, para bendecirlos. A veces, amada iglesia, mire, hay profesores que van a un colegio y no tienen el amor de Dios derramado en sus corazones, entonces nunca pueden acercarse a un niño a decirle que es especial, a darle una caricia, un gesto de ternura. Todo eso hace parte del servicio. Si usted me pregunta cómo puedo servir a Dios, esta es la charla que usted necesitaba escuchar. Porque servirle al Señor es eso, es llegar a satisfacer esa necesidad, es llegar a suplir esa necesidad espiritual, esa necesidad afectiva o emocional, esa necesidad corporal, ya sea de alimento, ya sea de vestido, ya sea de vivienda, en lo que usted pueda ayudar. Pero la iglesia debe moverse y no quedarnos solamente en que yo ya tengo que comer, yo ya tengo que vestir, yo ya sé de Dios y me quedo con eso aquí amarrado egoístamente, agarro lo que el Señor me dio y no comparto con nadie. Comparta su sonrisa, comparta su charla, comparta su chiste, comparta un mensaje de alegría con alguien. No lo haga todos los días, no lo vaya a aburrir, pero hágale sentir a sus amigos que ahí está. Cuando salga a la calle y vea a su vecino, muéstrele una sonrisa. Rompamos un poco la frialdad que hay a nuestro alrededor, porque ese es el servicio. Y termino la palabra de hoy diciéndoles que el servicio, ese verdadero servicio a Dios, es llevar a otros con mis acciones, con mi ayuda, con mi apoyo, con mi compañía, llevar a otros a glorificar a Dios, llevar a otros a que conozcan a Dios y que se dé un fruto. No hay nada más lindo que después de que yo a alguien le brinde un saludo, le presté mi hombro para llorar, le di un consejo, lo escuché, lo saludé, ver cómo ellos empiezan a dar fruto porque dicen, oiga, sí, esa persona tiene calidez, esa persona tiene amor. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios porque también a mí me ama.
y mandó a esa persona para que esté conmigo y me acompañe en este instante. Por eso no subestime lo que usted hace hacia otra persona. Así sea solamente decirle a la vecina, vecina, lleva una bolsa muy pesada, yo le ayudo, vecina. A los cercanos, ¿no? Para que no piensen que es que usted se va a salir corriendo con la bolsa y les va a robar lo que acaban de comprar. Es triste que eso pase, pero pasa, pero hágalo. Hágalo y usted va a ver que es muy lindo sembrar ese amor y ver cuando una persona empiece a generar ese arrepentimiento en su corazón. Y usted va a ver que desde ese arrepentimiento usted va a ver que hay sanidad en las personas, que hay libertad. Empezar a sentir que yo fui partícipe de eso, eso es grandioso. Por eso yo los animo. Los animo a que así como Jesús, cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos y empezó a identificar sus necesidades y luego las suplió, usted también haga lo mismo. Usted también haga lo mismo. Usted también vaya, despiértese, abra los ojos y empiece a mirar qué pasa con mi esposo, qué necesidad tiene mi esposa, qué necesidad tiene mi hijo, cómo puedo suplirla, cómo le puedo ayudar. Pero usted también, hijo, observe a su papá, observe a su mamá y mire cómo puede hacerle sentir ese amor de Dios. Y llenen esa casa de amor, llenen ese núcleo familiar de Dios, del servicio de Dios, del servicio a Dios. Y que entre todos glorifiquen y adoren al Señor y empiecen a salir a sus entornos, a sus amigos, al resto de sus familiares, a sus tíos, a sus abuelos, a todos los que estén alrededor, luego al vecino, en su universidad, en su trabajo, pero no nos quedemos con el amor a Dios aquí atorado en nuestro pecho y en nuestra garganta cuando afuera lo están necesitando. La tierra está seca, la tierra gime para que los hijos de Dios sean despertados. Despertémonos, esa es la invitación de hoy. Ya sabemos cómo servir y que la compasión es la que nos debe mover y nuestro motivo principal el amor a Dios. Y vamos a lograr y vamos a ver grandes cosas realizadas. Papito Dios, muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por hablar a nuestros corazones. Padre, y hoy te pido por cada uno, Señor, de los que está recibiendo este mensaje en este momento, para que tú, Señor, nos ayudes a servir, nos impulses a hacerlo, nos motives, Señor. Padre, ayúdanos a ver que tú ya nos capacitaste para el servicio, que tú nos enviaste a la tierra con capacidades, nos enviaste aquí a esta tierra con unos dones especiales, con unas cualidades que tú has puesto en nosotros para que se desarrollen y se aumenten en la medida que yo sirva a los demás. Mi amado Jesús, te pido por favor que nuestro corazón sea ese corazón de carne, ese corazón sensible como el tuyo, ese corazón que no pueda pasar de largo cuando vea a una persona que tiene una necesidad, que no pueda pasar de largo cuando vea a un animalito, Señor, con sed, con hambre. Que también entendamos que esos seres que aunque son animalitos, Señor, requieren de esa compasión, Señor, de parte de nosotros, que aún las plantas, Señor, que están secas, están con su tierra seca para ver cuál de tus hijos va y les da un poco de agua. Señor, que nuestros corazones sean corazones que se conmuevan ante la necesidad de los otros y de nuestro entorno, Señor. Guárdanos, Padre, de que la frialdad social nos inunde y gobierne nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para seguir siendo esos corazones encendidos, Señor, por tu amor. Sabemos que es tu amor la verdadera motivación. Por eso, Señor, despiértalo. Despierta ese amor. Despierta ese espíritu compasivo en nosotros. Y perdónanos, Señor, si hemos sido crueles con los animalitos, si hemos sido crueles con los árboles, con las plantas, con la naturaleza, y más aún, Señor, si hemos sido crueles y jueces rigurosos con las personas que nos rodean, los juzgamos sin antes siquiera haber extendido nuestra mano para ayudarlos. Perdónanos, Padre, si hemos sido insensibles e insensatos, y ayúdanos a cambiar, mi Señor. Que tu amor sea visto en nosotros,
que tu luz resplandezca en nuestros ojos y en nuestro ser. Gracias, Papito Dios, bendigo a cada persona que ha recibido esta palabra y te agradezco, Señor, porque estás con nosotros. Te agradezco por darnos fuerzas y por sostenernos y te pido, Padre, que animes, Señor, a toda la iglesia a seguir adelante, a seguir llevando esa mensaje de salvación, de vida, de amor y supliendo necesidades en aquellos que están cerca y a quienes tú nos dejas ver que necesitan ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender que cuando tú nos muestras la necesidad de otro, es para que nosotros mismos suplamos esa necesidad y no necesitemos buscar al otro, sino que primero seamos nosotros los que demos esa ayuda. Gracias, Papito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amada Iglesia, gracias una vez más por haber estado aquí pendientes y atentos a este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y los animo a que sigamos adelante, que sigamos sembrando amor, que sigamos sirviendo de corazón. Gracias, bendiciones. Sabiduría y poder, alabanzas trae, porque en todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación. Toda lengua y de todo linaje es escogido para Dios. Poder, son para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder, son para Él eternamente. Gloria, reino y poder, para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y honor, sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas trae, al que todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, su pueblo, somos su nación. Toda lengua y de todo linaje, escogido para Dios. Ahora es más fácil encontrarnos en redes sociales. Escanea el código QR que aparece a continuación y síguenos en Instagram y Facebook. Te esperamos.